vivir conforme a tu voluntad, de vivir conforme a tu palabra y al poder glorioso de tu Santo Espíritu. Y permítenos que al ser conscientes de ti, Dios de gloria, nuestras vidas puedan honrarte, exaltarte. Nuestras vidas puedan ser evidencia de que somos tuyos, que te pertenecemos, Señor. Permítenos estar contigo, estar cerca de ti. Vivir, Señor, oh Dios de gloria, atendiendo tus palabras y que ellas sean puestas por obra en cada uno de nosotros, disfrutando de la plenitud gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en Él, Señor, solo en Cristo, está la plenitud que nuestras almas desean, que nuestras almas anhelan. Bendito Dios de gloria, ayúdanos a abrirnos cada vez más y más al poder glorioso de tu amor, ya que por tu Espíritu reveles la profunda dimensión de tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que como hijos traigamos gozo y alegría a tu corazón. Tu anhelo, Señor, es que podamos estar contigo por la eternidad y que disfrutemos cada vez con mayor intensidad tu presencia, Padre. Rogamos esa bendita obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y sublime Salvador. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos meditando en ese pueblo que es parte de esa multitud que Dios tiene en su presencia, que lo libra de los juicios y que lo guarda de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Una multitud vestida de blanco, de ropas blancas, con palmas en las manos, y que está clamando a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esa multitud dice que es, ahí en Apocalipsis 7, que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y estamos meditando profundamente en esa multitud, en lo que significa que nuestras ropas sean emblanquecidas, que nuestras ropas sean lavadas en la sangre del Cordero. Este pueblo que va a estar en la presencia del Señor es un pueblo que tiene revelación total de Jesucristo y de este crucificado, como vimos hace 8 días. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y como veíamos el domingo, solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos a su presencia y disfrutar de su amor, disfrutar intensamente de su gracia y de su infinita misericordia.
Entonces esa multitud que ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido en la sangre del Cordero, es una multitud que ha estado disfrutando verdaderamente de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un pueblo que en verdad conoce al Salvador y que vive junto al Salvador, que permanece en el Salvador y el Salvador en él. Porque para estar en la presencia del Señor, Dios tuvo que hacer un infinito milagro. Y como vimos hace 8 días, manifestar el pleno de su poder para poder salvar a los pecadores. Esa multitud entonces no es una que sencillamente un día se acercó al Señor y vivió una vida mediocre y aspiró un día a irse con Él. Esa multitud tiene respeto por la palabra del Señor. Por eso dice que ha emblanquecido sus ropas y las ha lavado en la sangre del Cordero. Es una multitud que tiene revelación de Cristo crucificado. Y como hemos visto, esa multitud con palmas en las manos, lo que está celebrando es la fiesta de los tabernáculos, que estábamos estudiando el domingo, la plenitud de la obra de nuestro Señor en esas vidas. Ellos son una evidencia de que en realidad Dios vino a morar en ellos y ellos moraron en Dios. Como veíamos hace un par de domingos, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, porque Dios es amor. O sea, esa multitud tiene unidad verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Tiene unidad verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos llamados a esa unidad con Cristo, a esa relación plena. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros. Y por eso esa multitud en la presencia de Dios celebra con palmas en sus manos. Lo que está celebrando es la plenitud de Dios en ellos. O sea, ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Están celebrando el hecho de que Cristo se hizo uno en ellos y ellos vivieron en Cristo. Celebran el cumplimiento de la oración de Juan en el capítulo 17. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, esa multitud no es sencillamente una persona que se supone ser cristiana. No, es una vida que en realidad está unida al Señor y que está valorando de tal manera, como veíamos el domingo, el hecho de que podemos acercarnos a la presencia del Señor. Es por Jesucristo que una persona puede disfrutar la presencia gloriosa y bendita del Señor. Es por Jesucristo que nosotros nos acercamos al Señor, por el camino nuevo y vivo que estudiamos ahí en Hebreos, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El velo del templo se rasgó como una figura del verdadero velo que se rasgó para que nosotros pudiéramos acceder a la presencia del Señor. Porque allá en Hebreos, como lo estudiamos en el capítulo 10, dice que
en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El momento en el que Jesús muere en la cruz, el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo. Y con eso lo que el Señor estaba diciendo es que cada pecador por Jesucristo se puede acercar a la presencia misma de Dios. Por eso el velo se rasgó. Pero ese velo era una figura de este verdadero velo que dice aquí. Dice que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, todos los seres humanos estábamos imposibilitados para acercarnos a la presencia de Dios directamente. Solamente un sumo sacerdote se podía acercar al Señor una vez al año. Todo pecador estaba imposibilitado para eso. Pero cuando el Señor muere en la cruz, esa separación que había, ese velo que nos separaba a nosotros, lo que impedía que nosotros accediéramos a su presencia, se rasgó. Pero no es el velo del templo. Lo que se rasgó fue la carne de nuestro Señor Jesucristo. Se rasgaron sus entrañas completamente al estar crucificado. Y al rasgarse sus entrañas, cada persona lo que puede hacer es, por Jesucristo, regresar al lugar al que pertenece. Porque cada uno de nosotros pertenece es al corazón del Padre. Nosotros salimos del corazón del Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el lugar del Hijo es el corazón del Padre. Y a través del velo que se rasgó de la carne de nuestro Señor Jesucristo, que recibió toda la ira de Dios Padre, entonces se abrió otra vez el camino nuevo y vivo para que regresáramos al corazón de Dios, para que pudiéramos disfrutar de la presencia del Señor y pudiéramos tener esa unidad que Dios ha querido que nosotros tengamos con Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Porque usted ve a lo largo de la palabra del Señor el anhelo de Dios de que vivamos en Él y de que Él viva en nosotros. Como Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El sumo sacerdote entraba una vez al año en la celebración del día de expiación, en la fiesta de los tabernáculos, cuando iba a empezar la fiesta de los tabernáculos. Pero el sumo sacerdote no podía permanecer en la presencia del Señor. Él tenía que entrar allí y volver a salir. Pero la invitación que el Señor nos hace a través de la sangre que ha derramado no es solo a entrar a su presencia y volver a salir, sino es a permanecer en la presencia de Dios, a ser conscientes de Él. Y una figura de esto es Josué en el tabernáculo. Todos entraban y salían, pero Josué decidió morar en el tabernáculo. Elías es otra figura de esto porque él declaró: vive el Señor en cuya presencia estoy, en cuya presencia yo habito. Y el Señor siempre ha tenido ese deseo de que todo ser humano more en su presencia. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el deseo permanente del Señor de que nosotros los seres humanos estemos disfrutando su presencia, y eso es posible por la sangre de Jesucristo. Si Cristo no estuviera presente, acercarse al Señor sería acercarse al trono del juicio. Y si cada pecador se acerca al Señor y lo que encuentra es el trono de juicio, lo que va a hallar para su vida es el infierno. Es necesario que lo entendamos.
Porque Él es santo, nosotros pecadores. Y si nos acercáramos al Señor por nosotros mismos, lo que encontraríamos sería la muerte. Por eso los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando tomaron sus incensarios y entraron a la presencia del Señor, salió fuego de Dios y los consumió a ellos. Dios no les permitió a ellos acercarse a su presencia como ellos quisieran, como ellos pensaban. Dios los ajustició allí y murieron. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que no podían llorarlos, que no podían hacer lamentación ni duelo por ellos, que porque el que hiciera lamentación también iba a morir juntamente con ellos. ¿Y a uno le parece esto como, Señor, qué es esto? Pero es que si ellos hacen lamentación, lo que están diciendo es, Señor, es injusto lo que has hecho. Es injusto. Pero lo que está enfatizando el Señor es que ninguno por sí mismo se puede acercar a la presencia de Dios. Si usted se hubiera acercado al Señor en esa manera, le hubiera acontecido lo mismo que Nadab y Abiú. Fuego de Dios lo hubiera consumido. Nos hubiéramos acercado al trono del juicio. Y un pecador no puede acercarse por sí mismo a la presencia de Dios porque muere irremisiblemente. Estamos claros en eso. Entonces, esta multitud de vestiduras blancas es una multitud que ha apreciado la obra de Jesucristo para podernos acercar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos una tradición muy perversa en esta nación. Y una cosa que en ignorancia, en suprema ignorancia se dice, es que todos los caminos conducen a Dios. Y hay mucha gente que quiere acercarse al Señor como piensa, como le parece. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Es una ignorancia de aquí hasta el infinito. Porque no nos acercarse al Señor, como a mí me parece, es correr la misma suerte que corrió Nadab y Abiú. Muerte total. Por eso es que cada vez que usted va a disfrutar de la presencia del Señor, solo lo puede hacer por Jesucristo. Y cuando usted valora esa obra y está teniendo revelación de la obra de Dios en Jesucristo, entonces usted se vuelve una persona que tiene respeto y reverencia por el Señor. Una gran reverencia. Y por Jesucristo, usted se acerca ya no al trono de juicio, sino al trono de la gracia. Vaya a Hebreos, capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retengamos la fe, como dice esta otra versión, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nótese versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él entraba no con certeza, no confiadamente. Él entraba
con temor reverente, porque no sabía si saldría o no con vida. Él no sabía. Por eso entraban atados con cuerdas hacia su cintura o en un pie. Y como ellos tenían un vestido sacerdotal, abajo la túnica tenía un poco de campanitas. Entonces, como él estaba ministrando con el incienso, entonces las campanitas sonaban. Si dejaban de sonar las campanitas, los sacerdotes que estaban en el lugar santo se daban cuenta que ese hombre había muerto. Y con la cuerda que él entraba atado, entonces lo alaban y lo sacaban fuera. Moría ahí, en la presencia del Señor. Porque su sacrificio no había sido acepto. Porque no lo habían hecho con tal reverencia, con respeto. No lo hacían considerando lo que ese sacrificio apuntaba, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos no podían entrar confiadamente. Ya los sacerdotes sabían lo que les había acontecido a Nadab y a Abiú. Entonces ellos no entraban ahí pues folclóricamente, no aquí, no. Entraban con miedo. ¿Será que voy a morir o no voy a morir? Pero era su responsabilidad acercarse allí. Y ahora el Señor nos está diciendo que por la sangre de Jesucristo, un sumo sacerdote que no se presentó con sangre ajena aquí en la tierra, sino que se presentó con su misma sangre en los cielos. O sea que se presentó delante del trono mismo de Dios. El arca del pacto en el lugar santísimo era una figura del trono de Dios en el cielo. Y el sumo sacerdote se presentaba era en la figura aquí en la tierra, aunque el Señor se manifestaba ahí, pero era una figura del verdadero. Y entonces, si en lo que era una figura podía morir un sumo sacerdote, ahora Jesús no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre. No al tabernáculo en la tierra, sino delante del trono mismo de Dios. Y cuando Él se presenta delante del trono de Dios, se acerca es confiadamente, porque el sacrificio que Jesucristo hizo fue, como vimos el domingo, hecho una vez y para siempre. Y por esa sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y vimos qué significaba eso el domingo. Los que no vinieron el domingo deben escuchar esa enseñanza. Porque si no se van a perder de todo la secuencia que el Señor nos está llevando. Hacernos perfectos no significa que vamos a quedar sin cometer errores, que vamos a ser quitados de esta debilidad humana, no. Hacernos perfectos con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Significa que lo que hizo el Señor por su sacrificio es hacernos aptos para presentarnos en la presencia de Dios. Nos hace dignos, nos limpia, nos purifica de toda la maldad, de toda la iniquidad, para que podamos disfrutar la presencia del Señor. Pero al disfrutar la presencia de Dios, Jesús abriendo ese camino, no a través de un velo físico aquí en la tierra en el templo, sino a través de su propio velo. Cada persona tiene la posibilidad de, por la fe en la sangre de Jesucristo, venir a la presencia misma de Dios, ya no a un tabernáculo en la tierra, sino a la presencia misma de Dios, por ese camino nuevo y vivo, y ser parte de regreso del corazón de Dios, en esa unidad que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Si se dan cuenta, confiadamente. El sumo sacerdote entraba temeroso porque no sabía si iba a volver a salir o no.
Pero ahora el Señor dice, si tú tienes fe en mi sangre, tú te vas a acercar a mí confiadamente, confiadamente, al trono de la gracia. Miren cuán poderosa es la obra de Jesucristo Santísimo. Que ese trono, que era un trono de juicio por su sangre, ahora se vuelve un trono de gracia, donde cada uno de nosotros se puede acercar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuchen esa expresión, para el oportuno socorro. O sea, nosotros hallamos gracia y misericordia en el momento en que sea necesario. Hallamos gracia y misericordia en el momento en que lo necesitamos. Hallamos gracia y misericordia en el momento justo. Por eso, como vimos el domingo, quien no disfruta de la presencia del Señor día tras día, está haciendo un menosprecio terrible a la sangre de Jesucristo. Está pisoteando la sangre de Jesucristo, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, está haciendo afrenta al Espíritu de gracia y está menospreciando la provisión de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, disfrutar la presencia del Señor no es una opción. Porque quien no disfruta la presencia de Dios está en, pero gravísimos problemas, gravísimos problemas. Porque pisotea la sangre de Jesucristo, la tiene por inmunda. Hace afrenta, o sea, menosprecia el Espíritu de gracia con el que fuimos sellados. Y lo que hace es un menosprecio abierto a Dios Padre, quien ha provisto el camino nuevo y vivo para que yo me acerque a Él. Por eso, oye, ¿tú sientes la presencia de Dios? No. Algún día la voy a sentir. De pronto lo que vas a sentir es otra cosa. Pues no la presencia de Dios. Porque si el camino está abierto, si el Señor abrió la senda para que yo viniera a su misma presencia, ¿por qué me voy a negar yo a disfrutar su presencia? Me acerco es al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿entiendes? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que si estoy en un momento de debilidad y me acerco al Señor, yo experimento su poder transformando mi vida. Por eso no hay nada que justifique mi vida de maldad. Porque el Señor te dice, oye, tienes un camino abierto, ¿por qué no lo transitas? No, es que yo soy muy débil y yo veo a esas niñas y ay, pum, me debilito más. Estás menospreciando la sangre de Jesucristo. No, que es que yo soy muy débil y cada rato vuelvo y caigo, la embarro, hago esto. No. Esa carretica la dijo mucha gente y ahora está en el infierno. Porque eso es una mentira. Aquí me está diciendo el Señor, si yo ya tengo un gran sacerdote que no se presentó en la tierra, sino que traspasó los cielos, como dice aquí, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice, aferrémonos a la fe que profesamos, aferrémonos a esta certeza de que nos podemos acercar a la presencia de Dios. Y ya no es un trono de juicio, porque si cualquier israelita quisiera acercarse a la presencia de Dios, indefectiblemente iba a morir, caería muerto inmediatamente. Porque solo el sumo sacerdote se podía presentar una vez al año. Y el día de expiación. Y no se podía presentar así. Se presentaba con la sangre de un sacrificio. Y tenía que rociar 7 veces, como vimos hace un tiempo atrás, los 7 derramamientos de la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdan?
Bueno, solo una persona recuerda, el resto no lo sé. Él se presentaba con la sangre y rociaba la sangre delante del propiciatorio. O sea, él no se presentaba solo, tenía que presentarse cubierto en el poder de la sangre. Y esa sangre de los corderos no podía quitar, como vimos el domingo, no podía quitar los pecados. Y tampoco podía quitar el pecado, como estudiamos ahí. Pero la sangre de Jesucristo nos permite el acceso a la misma presencia de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que si yo necesito venir al trono de la gracia 70 veces al día, 70 veces está abierto. Pero Dios no busca que tú vengas 70 veces. Dios quiere que tú permanezcas allí. Que permanezcas en su presencia. Que permanezcas siendo consciente de la presencia del Señor. No es acercarse y volverse a ir. Lo que pasa es que mientras nosotros crecemos en la vida del Espíritu, pues nos acercamos, nos apartamos, nos acercamos. Pero el Señor dice, bueno, no importa. Pero acércate por lo menos, hasta que aprendas a permanecer en mi presencia. Hasta que aprendas a permanecer delante del trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso delante del Señor ninguna persona se puede justificar. No, que yo soy un pecador, que soy muy débil, que soy esto. Ya lo vimos que no. Una sola persona que disfrute de la presencia del Señor condena a todos los demás. Porque el Señor dice, Él es tan pecador como tú. Y si Él disfruta de mi presencia, ¿por qué tú no? O sea, una sola persona que viva en esa dimensión trae condenación al resto. ¿Sí está claro? Porque nadie se puede excusar. Y ahora no es una persona. En el cielo hay millones y millones de personas. Millones de gentes que se han acercado al trono de la gracia y alcanzaron misericordia para el oportuno socorro. Ahí está la provisión. Y en la presencia de Dios está todo lo que un ser humano necesita para vivir. Todo lo que un ser humano necesita para ser transformado. Todo lo que un ser humano necesita para agradar al Señor. En la presencia de Dios nuestras debilidades van cediendo permanentemente. Van cediendo. Por eso es tan grave no tener comunión con el Señor. Es muy grave, porque es un desprecio abierto a la sangre de Jesucristo. Es pisotear la sangre del pacto, es tenerla por inmunda. Es hacer afrenta al Espíritu Santo de Dios. Y es un menosprecio abierto a Dios Padre, como Yahvé Jireh, el proveedor de esa salvación tan grande. Porque quien amó al mundo fue Dios Padre. De tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que quien no disfruta la presencia del Señor está despreciando abiertamente el amor del Padre que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Y esa vida eterna es la vida de Él en nosotros. Es una vida permanente, una vida que está hoy, mañana y por siempre. Es vida eterna, es la vida de Él en cada uno de nosotros. Es la vida de Él en nuestras vidas. Por eso es vida eterna. Y como Jesús lo declaró en Juan 17:3, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que tengan unidad contigo, Padre Celestial, tú quien eres el Dios verdadero, y que tengan conocimiento, unidad con Jesucristo, tu Hijo. Esa es la vida eterna. La vida de Él instalándose en mí. Yo jamás podré amar, pero Dios es amor. Su vida se instala en mí, así que empieza a haber amor. Yo jamás seré una persona perdonadora, pero Él ha perdonado mis pecados en Cristo. Así que su vida eterna se instala en mí, empiezo a perdonar. Yo soy soberbio por naturaleza, pero si estoy recibiendo su vida, la mansedumbre del Señor empieza a arraigarse en mi vida. Por eso es quien se acerca al trono de Dios, se acerca al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero Señor, es que no te siento. ¿Dónde estás? No te siento. Oye, ¿cómo que no te siento? Si Dios está ahí, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él permanentemente está. Él sabe lo que tú piensas, lo que sientes. Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Sabe cuántas veces está palpitando tu corazón. Sabe qué desperfecto hay en tu cuerpo. Sabes cuándo vas a tener una enfermedad. Él lo sabe todo de ti. Y tú vas a decir, ¿dónde estás? No te siento, Señor. ¿Qué quieres sentir? No, es que yo cuando siento a Dios, mira, se me ponen los vellitos así erizados. No, yo siento como un calorcito así que me cae. Con vellitos erizados, con calorcito, sin calorcito, con nada. Él está presente. Él es Emmanuel. Él conoce lo que tú piensas, Él conoce lo que tú hablas, Él conoce lo que vas a hablar, lo que vas a pensar. Él sabe lo que vas a soñar esta noche, aunque tú mañana no recuerdes nada de lo que soñaste. Él ya lo sabe. Él sabe si estás con vida en 8 días. Él sabe lo que vas a hablar a las 3 de la tarde dentro de 8 días, si estás vivo. Él todo lo conoce de ti. Y vas a decir, ¿dónde estás? La realidad es que yo me acerco al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Le digo, Señor, aunque no te percibo, yo sé que tú estás aquí. Y aunque no siento nada, tú estás, porque tú sabes lo que estoy pensando. Y tú sabes lo que se me está ocurriendo. Y tú sabes, Señor, cuántas palpitaciones tengo por minuto. Tú sabes cuántos caballitos me quedaron después de peinarme esta mañana. Se me quedaron unos ahí enredados en el peine o en el cepillo. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Entonces voy a decir, ¿dónde estás? ¿Por qué no te siento? ¿Se dan cuenta que es una necedad? Lo que pasa es que yo debo acercarme, como lo vimos el domingo, con corazón sincero. Debo acercarme al desnudo delante del Señor, evidenciándole mi vida, manifestando lo que hay dentro de mi corazón. Pero no voy a tratar de acercarme ahí con una falsa piedad, pensando que puedo engañar al Señor. ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no percibo al Señor? Porque mi corazón no es genuino con Él. Porque aquí dice, clarito que lo vimos el domingo, acerquémonos con corazón sincero. En Hebreos 10:22, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, me acerco con un corazón sincero, transparente, en una certeza total de que Dios está ahí, de que su sangre me ha lavado y de que por su sangre me acerco al trono de la gracia, no del trono del juicio. Usted debe ser tan consciente de esto, querido hermano. Tan consciente de que usted por la sangre de Jesucristo se acerca al trono de la gracia, no a un trono de juicio, porque si fuera antes del Antiguo Testamento, ni usted ni yo podríamos disfrutar nunca de la presencia de Dios. Nunca, porque ese trono era un trono de juicio. Tan de juicio era que un sumo sacerdote se jugaba la vida al presentarse delante de Dios cada año. O podía salir vivo o podía salir muerto. Era un trono de juicio. Pero ahora nos acercamos al trono de gracia.
y podemos disfrutar de la dulce y sublime presencia del Señor. Pero hay que acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, de una conciencia culpable, de una conciencia que se autorrecrimina, que se autogolpea. Sino, tú ajusticiaste a tu Hijo para que yo pudiera disfrutar de tu presencia. A eso es lo que se refiere ahí. Purificados los corazones de mala conciencia. Yo no me acerco al Señor a flagelarme ahí con una falsa piedad. Señor, yo soy una porquería, lo peor de la tierra, tú sabes, un abortivo, como dijo Pablo. Y la gente piensa que qué piedad. Nos acercamos reconociendo que somos pecadores, pero que mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario. A eso se refiere purificados los corazones de mala conciencia, de una conciencia culpable, de una conciencia culpable, de autorrecriminarme, de autocondenarme. No, es que tú que me vas a amar a mí, Señor, ¿qué me vas a amar? Tú amas a todo el mundo, pero a mí no. ¿Usted cree que es muy piadosa esa oración? Eso no es piadoso, eso es ofensivo a la sangre de Jesucristo. Es ofensivo a Dios Padre. Es decirle al Padre, tu sacrificio en Jesucristo no sirve de nada, no valió para nada. No, que yo soy lo peor. Yo sí soy lo peor, es verdad. De los pecadores el primero. Pero al ser de los pecadores el primero, aprecio la bendita sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Aprecio el camino vivo que Él me abrió a través del velo de su carne para disfrutar de la presencia de Dios. Sí me acerco como un pecador, pero no un pecador que se autorrecrimina y se autoflagela, sino un pecador que acepta la gracia bendita y soberana de Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Así nos acercamos ahí. Pero no, una falsa piedad. ¿Qué va a sentir usted al Señor en semejante hipocresía? Una falsa piedad, ¿qué lo va a percibir? No lo siente. Aunque la evidencia del universo la evidencia de Dios en el universo es total. Dios es lo más evidente. No lo percibimos por la muerte y por la falsa piedad. Porque si usted se acerca arrepentido, siempre hay misericordia. Por eso es, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, exteriormente lavados. Es decir, mis acciones, mi comportamiento, limpio por la sangre y por la palabra de Dios. Limpio permanentemente, limpio. Exteriormente purificados, lavados con agua pura. O sea, mis acciones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Pero si yo todo el tiempo vivo vendido al pecado, vivo lleno de maldad, lleno de desprecio al Señor, y vengo ahí a limpiarme en la presencia de Dios, como vimos el domingo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Es una promesa del Señor. Pero mi vida no se lo puede estar recordando permanentemente. O sea, mi comportamiento no le puede estar recordando al Señor mi vida pasada. Porque Él ha prometido que nunca más se va a acordar de mis pecados. Pero si yo se los sigo recordando todos los días con mis acciones, ¿cuándo voy a disfrutar de la presencia de Dios? Si yo, por ejemplo, era la persona más mentirosa de esta tierra, y ahora que estoy conociendo el camino de Dios, sigo mintiendo, le estoy diciendo, acuérdate de cómo yo era, porque así sigo siendo. Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero yo no les puedo estar recordando con mi vida hoy lo que yo era. Si yo era un tipo bien patán, bien difícil, bien necio, que todo el tiempo mi esposa mantenía ahí como una mártir por mi comportamiento necio y perverso.
y todavía sigo igual, ¿cómo voy a estar yo disfrutando de la gracia del Señor? No estoy disfrutando, porque permanentemente le estoy recordando al Señor mis pecados y mis transgresiones. O sea, yo no me estoy acercando al trono de la gracia, no me estoy acercando a Dios. Porque para acercarme a Dios, Él dice que debo exteriormente lavarme con agua pura. ¿Sí estamos? Mis acciones tienen que ser purificadas por la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor. Ellos tenían que permanecer en ese amor porque la palabra los había limpiado. Pero si yo no escucho la palabra del Señor, yo no presto atención, ¿cómo disfruto de la presencia de Dios? Y por eso hay tanta gente que dice: pues que yo no siento a Dios, yo oro y nada, no siento nada. Pero si su vida es una desgracia, llena de pecado, de maldad, de iniquidad, y no se ha arrepentido por lo menos de corazón, ¿qué va a sentir usted al Señor si está lleno de muerte? Y los muertos no sienten nada. Los vivos son los que experimentan las cosas, la vida misma del Señor. Entonces pregúntese, ¿está disfrutando de la presencia del Señor día tras día? No se trata de sentir, porque hay momentos hermosos donde el Señor viene y un río de emociones nos invade y es hermoso llorar, quebrantarse en la presencia del Señor. Es hermoso. Pero si no lloras, no significa que Dios no estuvo. Porque es en el Espíritu. Y hay momentos donde el Señor hace cosas profundas dentro de nuestro corazón, de las cuales no somos ni siquiera conscientes, pero lo hace ahí. ¿Y por qué sé yo que estuvo? Porque Él sabe lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, cuántas veces me palpita el corazón, sabe qué es lo que yo voy a hacer por la tarde, sabe qué palabras voy a usar por la tarde, qué voy a decir mañana. ¿Cómo voy a dudar de que Él no está? Ni siquiera lo admito. Dice: no te percibo, Señor, como yo usualmente quisiera percibirte. Ah, pero eso no significa que tú no estés acá. Y empiezo más bien a centrarme en Él, no en si yo siento o no siento. Y si me centro en Él, termino disfrutando de un momento extraordinario en la presencia del Señor. Aunque hace momentos atrás estaba más disipado pensando en necedades, bobadas, hasta cosas perversas se me ocurren en la mente. Y usted nunca, escúcheme, nunca de su corazón espere cosas buenas. De su corazón siempre va a brotar inmundicia y suciedad, siempre. Y esa es una fuente permanente de mal. Así que si usted va a confiar en su perverso corazón para estar bien con Dios, ya la embarró de plano. De su corazón siempre van a salir críticas. Ay, mira, Isa, ¿por qué tiene ese gorro así? Yo no me compraría una cosa de esas. ¿Y esta persona por qué se ríe así? No es que no tiene diseño de sonrisa, ¿por qué se ríe así? Y la persona no se da cuenta cómo le quedan esos zapatos de horrible, parecen de payaso. Y eso le brota a usted espontáneamente. Usted todo el tiempo le está brotando maldad en su vida. No espere de su corazón perverso que algo bueno vaya a salir. Nunca espere eso. Así que usted no puede estar luchando con el corazón. Usted debe acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no debe estar centrándose en sí mismo. Lo que yo siento, lo que me pasa, ¿qué es? No. Ponga los ojos en Jesús. Que si usted está mirando al Señor, de verdad lo está mirando, usted
por duro que sea, termina siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Usted empieza a contemplar la dulzura del Señor, empieza a contemplar el amor del Señor, la paciencia del Señor, la sabiduría del Señor, la mansedumbre del Señor. Y al estar contemplando esa grandeza de Él, la consecuencia es que eso que está contemplando empieza a arraigarse en su propia vida. No mire su corazón, su corazón es una cloaca permanente, el mío también. No mire para ahí, que ahí siempre se va a enlodar. No pretenda que de su cloaca le van a salir cosas bonitas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice el Señor. Ese es el diagnóstico. Por eso el Señor tiene que darnos un nuevo corazón. Pero ¿cómo me da ese nuevo corazón? Luchando yo con el mío, recibiéndolo de Él, contemplándolo a Él, acercándome cada día al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La única forma de que su corazón no esté brotando mal es que usted sea consciente de Dios. Porque Dios es lo suficientemente poderoso para que, si usted es consciente de Él, el mal sea vencido en ese momento. Por eso es un permanecer. Es un permanecer. No es hoy tomo la dosis de toda esta semana. No. Es un día a día, a día, a día. Por eso, como el Señor nos enfatizó en los lunes, el que venciere, ¿sí? El que venciere. Es una batalla continua, donde vamos a ser conscientes del Señor permanentemente, acercándonos al trono de la gracia, para hallar misericordia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Entiende esa palabra, oportuno socorro? Oportuno socorro es cuando usted lo necesita, es cuando se necesita la ayuda, la asistencia poderosa de Dios. Señor, estoy enojado, Padre, ayúdame, Señor. Y usted, en ese enojo tremendo, logra acercarse al trono de la gracia por la sangre de Jesús, y usted haya misericordia para el oportuno socorro, haya gracia, haya poder de Dios allí. Pero si usted no se conecta con el Señor cuando está enojado, le aseguro, la embarra. Ofende a las personas, ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo. Después queda todo apaleado, todo avergonzado. No, qué vaina lo que le dije, perdóname, todo. Heridas que se causan, heridas en fracciones de segundo. Pero ¿cuánto toma? Tome una tramontina de esas bien tremendas y sóbesela en un brazo. En segundos usted se causa una super herida. ¿Cuánto tarda en sanarla? Toma tiempo. ¿Por qué antes de tomar la tramontina de la ira, la tramontina de la soberbia, la tramontina de la arrogancia, la tramontina de la altivez, por qué antes de tomar esa tramontina no nos acercamos al Señor? O por lo menos antes de asentar la tramontina, por lo menos con la tramontina en la mano, vengamos al Señor, y ahí vamos a alcanzar misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Y usted lo puede vivir cada día. Usted puede tener un enojo tremendo y quiere decir muchas cosas, pero usted conecta su corazón ahí y le dice: Padre, misericordia, Señor, misericordia. Lávame, Padre, no me dejes pecar contra ti. Guarda mis labios, Señor. Quita esta angustia de mi alma, este enojo, Señor, por favor. Y usted se conecta al Señor y usted ve el poder de Dios viniendo oportunamente a su vida. Eso es para hallar gracia, para al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué pecamos? Porque no nos acercamos al trono de la gracia. Esa es la realidad. Por eso pecamos, porque despreciamos la provisión de Dios. ¿Usted cree que
un vulgar pecador le va a quedar grande al Dios infinitamente poderoso? Solo que si ese vulgar pecador desprecia la gracia de Dios, no es que le queda grande a Dios, sino que despreció la provisión de Dios. ¿Entiendes eso? Y si una persona se va al infierno, el diablo puede decir, no, que el Señor perdió. No, no perdió. Recuerden lo que el Señor nos habló con fuerza estos días, que yo los comenté. Él no pierde, porque para Dios es un privilegio amar. Es un privilegio. Lo dice la Biblia de una manera sencilla. Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores. Para Dios es un privilegio engrandecer su misericordia. Para Dios es un privilegio amar. Lo dice la Biblia en Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, o sea, de la luz eterna, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Para Dios es un privilegio amar. Nosotros deberíamos sentirnos los seres más privilegiados del universo, más privilegiados. Tú me amas tan intensamente y tú has abierto un camino para que yo disfrute permanentemente tu presencia. Y me permitiste nacer pecador y con todas estas debilidades, pero para que yo te esté buscando día tras día. O sea que el haber nacido pecador se convierte en una bendición para mi vida. Porque yo nunca voy a cometer la necedad que cometieron mis primeros padres de pretender vivir sin ti. Entonces cuando yo entiendo eso en el Espíritu, digo, oh profundidad de las misericordias, de la grandeza, de lo sublime de Dios. Me creaste pecador para que yo tuviera una necesidad permanente de ti, Señor. Y abriste un camino glorioso a través de Jesucristo para que yo estuviera permanentemente en tu presencia. Para que yo hallara misericordia y gracia para el oportuno socorro cada vez que lo necesite. Tú eres un ser fantástico, un ser extraordinario, que lo que me hace sentir reverencia y respeto, admiración profunda. Tú me creaste de esa manera y abriste un camino de esa forma, ajusticiando a tu Hijo. Cada vez que digo esa palabra, se me comprime el corazón adentro. Dios ajustició a su Hijo para podernos tener junto a Él eternamente. Eternamente y para siempre. Pero yo debo acercarme con corazón sincero, diciéndole, necesito esta provisión. Si tú no amas a Dios, ¿sabes por qué no lo amas? Porque no lo quieres amar. Tú tomaste la decisión de no amarlo. Porque cuando empiezas a sentir esta necesidad pavorosa de Dios, es imposible no poderlo amar. Y ese amor va en creciente cada día, cada día, cada día. Porque los que estamos amando a Dios sentimos una necesidad más intensa en el corazón de amarlo, de amarlo, de amarlo cada día. De amarlo con mayor intensidad, con mayor fuego, con mayor pasión. Quienes estamos amando a Dios no nos conformamos. Sentimos un hambre permanente y un deseo de más y más y más y más y más de Él. Un deseo de vivir en el trono de la gracia, de vivir en Él, de permanecer en Él. No, al principio es entrar y salir como algún día estudiamos del tabernáculo. Pero ahora el anhelo es, enséñame a permanecer en tu presencia. Enséñame a vivir en ti, a que tú vivas en mí, Señor. Que los dos podamos ser uno solo. Enséñame, Padre. Así que si yo entiendo esto, sé
que todo lo que ha permitido Dios a lo largo de mi vida es pensado en una sola cosa. Todo lo que he vivido, el papá que Dios eligió para mí, la mamá que Dios eligió para mí, mi familia, mi condición social, económica, familiar, las situaciones que me han rodeado, todas las cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida, buenas y difíciles, complicadas y dolorosas, las ha pensado el Señor solo para una cosa: mi salvación. Todo, desde que tú y yo nacimos, apunta a nuestra gloriosa salvación. Todo, 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 todo. Desde que fuimos concebidos, desde allá, el haber sido rechazados por nuestro padre o nuestra madre, y que se rompió una relación vital entre el padre o entre la madre y su hijo, aún eso lo permitió el Señor, pensando en nuestra salvación. Todo, absolutamente todo, ha sido pensado con un solo propósito: mi salvación eterna en Jesucristo. Todas las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida que me avergüenzan, las permitió el Señor pensando en mi salvación. Porque esas cosas que me avergüenzan no me pudieron saciar, no me pudieron llenar, pero Dios permitió que yo las viviera, para que yo un día descubriera que eso no me sacia y que jamás me puede saciar, creando más hambre y más hambre y más hambre en mi corazón por Él. Y entonces hoy día le puedo agradecer a Dios por cada situación que he vivido, por compleja que sea, por vergonzosa que sea, se la puedo agradecer, porque todo lo permitió y lo pensó el Señor para darme salvación. Se acaban los reclamos a las personas que me hicieron daño, a las personas que quizás me traicionaron, a los que me hirieron o me ofendieron. Se acaban los reclamos, porque ahora he descubierto el verdadero propósito de cada situación que yo he vivido. Que el propósito de eso es que yo me encuentre tan necesitado de Dios, que el día que me encuentre con Él, mi deseo sea permanecer junto a Él, estar junto a Él por toda la eternidad. Se acaban los reclamos, se acaban las peleas, las discusiones, se acaban los por qué, se acaba todo eso. Y le digo: si esto tú lo estás permitiendo, es para mi bien, Señor. ¿Entiendes un poco más qué significa que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada situación apunta al propósito de Dios de conformarme a la imagen de su Hijo. Dios no ha renunciado a su propósito. Dios creó seres a su imagen y conforme a su semejanza, y los seres que tendrá junto a Él, vestidos de vestiduras blancas, serán seres reflejando su imagen y su semejanza por la eternidad. Él no ha renunciado a su propósito. Cristo hace posible que ese propósito siga cumpliéndose y sea real eternamente. Él no ha renunciado a ese propósito. Ese propósito no ha cambiado. Esas personas vestidas de vestiduras blancas en su presencia han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ese propósito no ha cambiado. No hay un plan B, no hay otra alternativa. Cristo no es un plan B de Dios. Es el único plan que iba a permitir tener hijos para Dios
a la imagen del Hijo. Es el único plan. Porque ante un amor tan glorioso manifestado en Cristo, no hay nada más que rendirse en su presencia y agradecer por toda la eternidad. Porque el cántico que ellos están declarando, cantaban, gritaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Por qué ese cántico? Porque están fascinados, agradecidos por la eternidad, de esa bendita y gloriosa salvación, de que todo lo pensó Dios desde que yo nací, desde que fui concebido. Aún el sufrimiento fetal que yo haya podido tener, lo pensó el Señor en mi salvación, para mi salvación. Por eso esa multitud por la eternidad estará admirada, rendida, maravillada de que Cristo es nuestro Salvador. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Cada enfermedad, cada problema, cada desacierto, cada pecado, cada bendición, la ha pensado el Señor para nuestra salvación. Él está pensando, es en tu salvación. Él está anhelando tu salvación, mi salvación. Por eso cada situación que hemos vivido, por eso esa multitud está tan agradecida, tan agradecida, tan agradecida, que por la eternidad le agradecerá al Señor, al que está en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la adoración, la acción de gracias, el poder sea todo a nuestro Dios y al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios. ¿Entiendes eso? Todo lo ha pensado el Señor para tu salvación. Lo que vives hoy, por doloroso que sea, estás apuntando a tu salvación. Estás apuntando a tu encuentro sublime con Dios. Estás apuntando a que te acerques al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo apunta a tu salvación. Apunta a que seas un hombre salvo, una mujer salva. Apunta a que seas parte de esa multitud que es el sueño de Dios. El sueño de Dios se cumplió en esa multitud. Por eso ya no habrán más lágrimas, ni siquiera en el Padre, porque esa multitud que se dejó levantar va a consolar el corazón del Padre por la eternidad, por la eternidad. Todo está pensado en tu salvación y la mía, absolutamente todo. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo seguir con reclamos y necedades si todo apunta a que seamos parte de esa multitud? Si tú rehusas venir al trono de la gracia, no hay nada más que se pueda hacer. Como dice el escritor de Hebreos, no hay más sacrificio por los pecados. No hay nada más que se pueda hacer. Todo lo que se debía hacer para que tú fueras a la imagen de Jesucristo, conforme a su semejanza, ya se hizo. Y lo está haciendo ahora efectivo el Señor por su Espíritu en la tierra. Quien desprecia la sangre de Jesús, ya no hay más sacrificio por los pecados. Padre, yo te agradezco en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Salvador. ¿Cómo no estar agradecidos contigo? ¿Cómo no estar maravillados? Maravillados, maravillados. Si todo lo que hemos vivido lo has permitido, Señor, pero pensando en nuestra salvación, Padre de la gloria, pensando en tenernos contigo, pensando en tenernos junto a ti eternamente y para siempre, bendito Dios y Padre de gloria. Tú nos estás queriendo contar entre esa multitud, bendito Dios de la gloria. Tú nos quieres contar entre esa multitud. Ayúdanos a nosotros a entender, Señor, que somos parte, que tú nos cuentas como parte de esa multitud, para que nuestras vidas, Señor, te honren, te exalten y glorifiquen tu bendito y tu sublime nombre.
Señor, que ya no haya en nosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, Señor. Bendito Dios, que nuestro deseo sea estar en tu presencia, sea estar contigo, y al estar en tu presencia tú nos vas a transformar, tú nos vas a vivificar y nos vas a hacer hombres y mujeres a tu imagen, conforme a tu semejanza. Alabado tu nombre, Señor, por esos momentos de dolor que hemos vivido, por esos momentos difíciles que hemos atravesado. Alabado tu nombre, porque todos están pensados en nuestra salvación, Señor, en nuestra salvación, Padre de gloria. Y no solamente los permites, sino que nos consuela, Señor. Bendito Dios de la gloria. Y estás pensando es en nuestra salvación y consolación, bendito Dios de gloria. Por eso que seamos parte de ese pueblo que te agradece verdaderamente desde ahora, Señor, desde ahora, por la salvación eterna, por la salvación gloriosa, por la salvación bendita que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para los momentos que los necesitamos, para cada momento de nuestra vida, para cada segundo, para cada minuto de nuestra existencia, Señor. Es en el trono de la gracia, es en el trono de la gracia donde somos transformados, donde somos vivificados, Padre de gloria, y donde nuestras vidas, Señor, oh Dios Todopoderoso, van siendo conformadas a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es allí en tu presencia donde somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre de gloria. Ayúdanos, Señor, porque al mirarte vamos a ser conformados a esa imagen gloriosa. Bendito Dios y Rey celestial. Permítenos disfrutar tu presencia y acercarnos a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.